El torturador. Mauricio Murillo. 2010. Siempre intentó escapar de la violencia aún a riesgo de ser considerado un cobarde. Pero de la violencia, de la verdadera violencia, no se puede escapar. Elojo Silva, Roberto Bolaño. La siguiente historia se la contó mi abuelo a mi padre y este me la contó a mí. Mi abuelo murió en un asilo hace unos meses y mi padre supuso que ya había pasado un buen tiempo, así que el pudor que sentía por el narrador y protagonista desapareció para satisfacer mi curiosidad. Mi abuelo era argentino, de Buenos Aires. A principios de los 30, cuando todavía gobernaba la junta militar, decidió que ya tenía bastante de ese mundo de paranoias y se cruzó a Bolivia. Tardó 2 años en llegar de Villazón a La Paz. Con el dinero que había ahorrado trabajando esos años en lo que podía, ayudante de cocina, mesero, contrabandista, sereno, etc. En La Paz instaló un puesto callejero de libros usados que lo hizo conocido gracias a su acento porteño. Después de no sé cuántos años logró abrir una pequeña librería donde vendía libros usados, piratas y algunos nuevos. Se casó con mi abuela y nació mi padre. Con el correr de los años, nunca supe por qué, la librería derivó en esa papelería de la que ahora me encargo yo. En los estantes de madera no quedan indicios, o por lo menos yo no los descifro, de los volúmenes que antes se vendían y que mi abuelo desechó. Donde sí se pueden encontrar señales de lo que este establecimiento alguna vez fue es en las gavetas llenas de documentos legales, órdenes de ventas, facturas antiguas y listas de inventario. Fue en estos papeles donde encontré la carta que me llevó a preguntarle a mi padre sobre su remitente. Pero no nos adelantemos. Disculpará el lector si en algunas partes de mi relato se confunde mi voz con la de mi padre o con la de mi abuelo. La historia que narro es la historia del hombre que se le narró al hombre que me la narró a mí. No puedo verificar su veracidad ni su exactitud, que en todo caso es lo que menos me importa. Por lo tanto, no sé quién es el narrador ni quién ha construido este relato. Tal vez los tres, tal vez solo mi abuelo, o tal vez mi padre se le inventó y utilizó la imagen de su padre muerto para instaurarlo como un personaje más de la trama. Hace un mes encontré, entre los documentos administrativos de la que era la librería y ahora es la papelería, una carta dirigida a mi abuelo en la que su autor habla de planes extraños de los que no entendí casi nada. Fue entonces que mi padre me refirió esto que escribo. Es de esta manera como aparece la figura de Polo Lugones. Mi abuelo trabajó, antes de irse de Buenos Aires, muy de cerca con él. Su verdadero nombre era Leopoldo Lugones y era hijo del escritor modernista de mismo nombre. A continuación trataré de reconstruir la narración de mi padre que explica la razón de que esa carta haya viajado desde la capital argentina a la gaveta de una librería paceña. Antes de conocerlo en persona, mi abuelo había leído sobre él en los periódicos bonaerenses. Polo se vio envuelto en un escándalo que por poco lo lleva a un prolongado encierro, en la cárcel o en un hospital psiquiátrico. Cuando oficiaba el cargo de director de un reformatorio de menores, fue acusado de abusar sexualmente a los niños del instituto. El escándalo fue bastante difundido. Hacia el final del juicio, mi abuelo leyó en la prensa, recordó tiempo después cuando ya trabajaba con Polo, que la sentencia seguramente dictaminaría su culpabilidad. Después, cuando se lo declaró inocente de todos los cargos, se habló extraoficialmente que Leopoldo Lugones, padre, avergonzado y arrepentido, le había suplicado al presidente de ese entonces, Hipólito Yrigoyen, que intercediera en el caso para impedir que el nombre de su familia cayera en vergüenza. Pocos años después, ya en el mandato de Uriburu, nombraron a Polo comisario inspector de la policía. Llegó a regentar una comisaría. Fue en esa época que a mi abuelo lo asignaron como su subalterno y Polo lo acogió como su ayudante más cercano. Por mucho tiempo mi abuelo trabajó casi literalmente a su lado. Lo acompañaba a misiones externas. Su escritorio estaba perpendicularmente al suyo, dentro de su despacho. Almorzaban juntos y Polo siempre lo buscaba para que lo acompañase. En este cargo, y haciendo uso de muchas influencias recolectadas a través de los años, Polo logró instaurar en el sótano de la comisaría una sala de interrogaciones. Aunque sus superiores habían sugerido que un mejor lugar para el cometido sería el último piso del edificio, justo en el cuarto que daba al jardín posterior, él prefirió el cuarto oscuro y húmedo que se abría paso debajo de la construcción y que no había sido usado en muchos años. Pese a su cargo relativamente alto, Polo nunca dejó de realizar tareas menores que correspondían a sus subalternos. Por ejemplo, le gustaba disfrazarse para infiltrarse en protestas estudiantiles. Marchaba gritando a todo pulmón junto a los jóvenes, agitando carteles que él mismo dibujaba. Luego, identificaba a los protestantes y se alejaba del grupo.
En su oficina escribía informes extensos de lo que había observado y cuando pasaba la medianoche se dirigía a la casa de algún estudiante registrado y se lo llevaba a la fuerza para que pase una noche de arresto en la comisaría. También le gustaba estar a cargo de los seguimientos a sospechosos. Prefería ir él, pese a estar encargado de temas administrativos, a designar a cualquier otro funcionario menor. Tampoco dejaba que mi abuelo trabajase solo, aunque le correspondiera. En una de estas noches, Polo le advirtió a mi abuelo que esa caminata sería muy interesante. Mi abuelo no cuestionaba las órdenes y ese día deseó que la sorpresa de Polo no fuese algo demasiado perturbador. En una esquina, luego de que Polo le habló de ideas trastornadas y de planes sombríos, dando la vuelta apareció la figura de un hombre muy parecido a Polo, como un reflejo fantasmal, como una proyección del comisario. Era su padre, el poeta Leopoldo Lugones. Mi abuelo lo entendió, pero siguieron a Lugones en silencio, ocultos en las sombras que proyectaban las paredes, hasta que luego de unas cuadras, por encima del hombro de Polo, presenció el encuentro. Leopoldo Lugones había quedado con una mujer mucho más joven que él. En ese momento, mi abuelo comprendió. Era un encuentro romántico y clandestino. Muchas noches siguieron con esa rutina hasta que Polo decidió seguir a la mujer hasta su casa. Cuando llegaron a la puerta, le dijo a mi abuelo que lo esperara en la esquina. Luego de 15 minutos salió sonriendo, satisfecho. Después de esa noche no volvieron a seguir al poeta. Polo, además de realizar el trabajo de sus subalternos, se inmiscuía en los trabajos de sus superiores. Mientras almorzaba o tomaba un trago con mi abuelo en su oficina, elaboraba en voz alta reformas carcelarias que luego presentaba formalmente y que casi siempre eran rechazadas. Tal vez por la presión o el tedio, sus superiores le permitieron hacerse cargo algunas noches de la sala de interrogaciones que estaba en el sótano. Polo citaba a mi abuelo en alguna calle oscura y luego le ordenaba que lo siguiera hasta la puerta de una casa. En cuanto abrían, se metían a la fuerza y se llevaba detenida a alguna persona joven con cierto cargo real, inventado, tergiversado o exagerado. Y le decía que solamente era por esa noche, que querían hacerle algunas preguntas. Mi abuelo siempre era el encargado de esposar a la o al detenido, mientras Polo le explicaba todo al apresado mirándolo fijamente a los ojos. Pese a que no era parte de sus responsabilidades laborales, Polo le dedicaba mucho tiempo a las interrogaciones en el sótano de la comisaría. Fue entonces cuando se empezó a acostumbrar a trabajar a deshoras y en esa luz tenue, alejado de la superficie hasta que empezara a amanecer. Mi abuelo lo acompañaba en estas largas jornadas. Polo cambió la distribución de los muebles y la tonalidad y dirección de la luz. Llevó, de cuando en cuando, ciertos aparatos que parecían parte de un laboratorio químico y algunos libros que mi abuelo prefería no conocer. Compró, con su dinero, batas, guantes y barbijos. Garabateaba fórmulas y frases extrañas en un pizarrón negro que también él había colgado en la pared del fondo del sótano. Escribía presionando fuerte la tiza y cuando no estaba de acuerdo con lo que marcaba lo borraba desesperadamente con la palma de la mano, que la tenía áspera y pálida todo el día. Fue en esos días en que empezó a interesarse en la tortura, y a esta actividad le dedicó todo su tiempo. Polo pidió un mes de licencia, pero explicó que aún así no quería dejar de trabajar por las noches en los interrogatorios. Sus superiores, sabiendo que era hijo de un gran poeta, interpretaron estas actitudes como la expresión del gen artístico familiar y no se hicieron problemas. A mi abuelo le ofreció doblarle el sueldo si lo acompañaba ese mes y le brindaba la ayuda específica que le iba a solicitar. La primera semana reordenaron nuevamente el sótano. Polo introdujo más frascos y tubos de ensayo, mecheros y un pizarrón más grande. También habilitó un armario ampliado donde colocó algunos aparatos mecánicos, herramientas y algo de material. La segunda semana se dedicó casi en su totalidad a leer ciertos libros de botánica y alquimia. En los breves descansos, mientras bebían algo, Polo explicaba que las interrogaciones que realizaban a los detenidos duraban mucho tiempo y que la mayoría de las veces no conseguían la información que esperaban y que necesitaban. Le dijo entonces que en esos días estaba tratando de perfeccionar las formas de la tortura para efectivizarla. La investigación que en ese momento realizaba tenía como objeto encontrar el aroma de una flor rara que, si se mezclaba rigurosamente con ciertos ingredientes, producía un perfume que exhalaba el verdadero olor de la muerte, le dijo a mi abuelo. Esto lo había leído en algunos libros antiguos de nigromancia que encontró en la biblioteca de su padre en los que se afirmaba que esto era posible. Polo decía que según esos estudios se podía concentrar este aroma en un perfume que no solo producía dolor al mero contacto con los nervios olfativos, sino que a la vez creaba ciertas alucinaciones en la persona. La llenaba de terror sin hacerle perder la lucidez.
Si lograba encontrar ese olor, podría ahorrar el tiempo de las interrogaciones y hacerlas más efectivas. Al final de la semana, Polo le refirió de pasada a mi abuelo que sus conocimientos de botánica, de química y de perfumería eran muy escasos, así que había decidido abandonar esa investigación. Debido al poco tiempo de licencia que me queda, le dijo, prefiero retomar algún trabajo ya avanzado, replantear alguna idea anterior o continuarla, reformularla. En el depósito de la comisaría, que se encontraba en un cobertizo en el jardín, Polo encontró los instrumentos que se habían utilizado para torturar en regímenes anteriores. Eran unos objetos viejos cubiertos de sarro y óxido que habían sido fabricados a principios de siglo. De la misma manera en que se sumergió en los estudios sobre las flores, se dedicó día y noche a la refacción y reactivación de esos instrumentos. Al final de la tercera semana tenía ensambladas algunas herramientas rústicas que mi abuelo no entendía y que Polo miraba satisfecho. Por supuesto todavía no están terminadas, le dijo, pero las he modernizado y al hacerlo he encontrado sus nuevas posibilidades. La electricidad es un gran aliado. Al comenzar la cuarta semana, mi abuelo le ayudó a cargar gradas abajo una caja grande llena de libros. Toda esa semana Polo le dio licencia a mi abuelo, ya que quería dedicarse a investigar y estudiar, además de trabajar en las máquinas, como las llamaba. Mi abuelo volvió al siguiente lunes. Polo tenía el pelo sucio, los ojos rojos y las manos engrasadas. Lo recibió con un abrazo y le dijo que lo había logrado. Lo llevó a empujones a la puerta del armario y empezó a sacar pequeños instrumentos que parecían esculturas de metal torcido. Algunos eran iguales a insectos y otros a garras. Había uno que parecía la mano de un esqueleto, otro se asemejaba a la pezuña de una cabra. El que más le espantó a mi abuelo le hacía recuerdo a una garra de buitre. La parte posterior, lo que parecía unas uñas retorcidas, estaba conectada a una batería de alto voltaje. Mi abuelo le preguntó en ese momento a qué clase de imaginación se le podía haber dibujado en la cabeza ese tipo de formas y esos funcionamientos. Polo, casi como adivinando ese pensamiento, le dijo que toda la semana había estudiado las posibilidades de infligir más dolor en el cuerpo. De esa manera había diseñado y construido sus máquinas. Esos últimos días de licencia experimentó con locos y mendigos. Fue también en esos días que mi abuelo comenzó a pensar seriamente en irse a vivir a otro país. Nunca supe, ni lo sabré, si mi abuelo respondió la carta que Polo le mandó y que encontré traspapelada. Tampoco encuentro la razón por la que la guardó tantos años o si fue solamente un descuido el que haya quedado olvidada entre cuentas e inventarios. En la carta, primero lo saludaba afectuosamente y le reclamaba su desaparición. Por medio de amigos militares bolivianos había podido encontrarlo y hacerle llegar la misiva. Luego le explicaba que las máquinas que había inventado nunca fueron utilizadas por el gobierno ni por la policía y que los altos funcionarios las habían resumido a una suerte de instrumento que utilizaba agua y electricidad. Una actitud pragmática de mis superiores que rebajaron mis inventos y anularon su alcance verdadero. Le explicaba también que había seguido con sus estudios y sus investigaciones y que luego de intentar con el olor y de inventar esas máquinas en las que seguía creyendo, se dedicó, cosa que debería haber hecho desde un principio, a estudiar el cuerpo humano. El organismo es como el mapa del cuerpo, escribía. Yo quiero encontrar la senda que me dirija al dolor. Sé que hay alguna palanca específica que produce terror y daño. Mis inventos están dirigidos a esto. Es de esta manera como quiero producir el discurso de los torturados, lograr la confesión en el interrogatorio. El cuerpo biológico es un laberinto y el dolor es su salida. La confesión es el sendero que se recorre. Sé que mis creaciones y mis descubrimientos son útiles para los regímenes que gobiernan actualmente el país. Yo me aprovecho de esto para que me permitan trabajar. A mí no me importa el impacto que pueda tener lo que vaya a decir el torturado. Lo que me importa es la confesión y el efecto de mis inventos para lograrla. Como ves, si pensara que mi oficio es burdo y poco trascendental, no te escribiría para que volvieras. Apolo, le dijo mi abuelo a mi padre, parecía no importarle lo que pasaba en la superficie. Comenzó a incumbirle solamente lo que pasaba en el sótano de la comisaría. Le interesaba lo que sucedía en el interior de los cuerpos y dentro de sus máquinas. Él veía una armonía en el poder que sus inventos adquirían con la electricidad y cómo se articulaba esto con la manera en que el organismo funcionaba. Por eso, sabía que a través del funcionamiento de las máquinas podía llegar al funcionamiento de los cuerpos y así descubrir la forma de crear más padecimiento. A partir del dolor quería entender el organismo humano. Sus inventos eran una manera de lograrlo. Polo intentó aprender árabe y sánscrito con los libros de lecciones que su padre dejaba bajo llave en el cajón central de su escritorio. Su aprendizaje había sido entrecortado e incompleto, pero sabía algunas palabras con las que nombraba los instrumentos que creaba.
Una palabra que había encontrado en alguno de estos volúmenes nominaba el olor que buscaba y que nunca encontró. Pero hablaba a veces de los intereses de su padre. Decía que éste sentenciaba que lo invisible, lo oculto, solamente es conocible por los iniciados. En su casa leía varios títulos de libros oscuros que no le interesaban, pero sabía que su padre basaba su existencia en ellos. A mí me interesa lo contrario, se lee en la carta. Me interesa volver invisible lo visible, desaparecer cuerpos que se vuelven más concretos a partir de su sufrimiento. Mi conocimiento es material e inverso. Quiero volver inmaterial lo real, velar lo develado. El dolor es una forma de cifrar. Creo que la mutación y el cambio son esencialmente para la vida y para la muerte. Mi padre me habló de la transmigración y la metempsicosis. Intuyo haber entendido lo que me explicaba. Por mi parte no creo en nada de eso. La muerte es el fin. Sino, ¿qué sentido tendría la exploración y el abuso de un cuerpo en vida si luego tendría la opción de reencarnar o transmigrar? Mi abuelo le contó a mi padre que antes de irse de Buenos Aires, Polo decidió, solo por 2 días, intentar un nuevo experimento. Había leído un libro sobre espejos y cómo la oposición de estos en diferentes direcciones podía intensificar la luz y crear un resplandor casi inaguantable. Moldeaba los espejos, los movía en ángulos extraños y los oponía entre sí para crear cierto efecto con la proyección de una fuerte linterna en uno de ellos. Años después, mi abuelo se enteró que la hija de Polo había sido secuestrada por los militares, torturada y desaparecida. Como su padre, el mismo Polo murió suicidándose, como también lo haría tiempo después su nieto. Mi abuelo decía que no podía dejar de ver reflejados en estos gestos familiares los juegos de espejos que observaba realizar Apolo. Espejos tergiversados y doblados que reflejaban una imagen torcida y extraña de la realidad. En la última noche en que mi abuelo lo vio, éste le habló de que tal vez esos últimos experimentos no le servirían para torturar a partir de la luminosidad, pero que, sin embargo, dependiendo de la disposición de varios espejos enfrentados y manipulados de cierta manera, la imagen que se ponía en el centro de esa pirámide desaparecía y no se reflejaba. De esta reflexión, supuso mi abuelo, se le ocurrió la idea para el experimento final. Ya casi logro el artefacto concluido. Se trata de un cilindro del tamaño de un cuerpo. Por este pasa una correa que se desliza y atraviesa toda la cámara donde se deposita el cuerpo de la persona que va a ser torturada. Las válvulas se ponen a funcionar en cuanto la cabeza, la primera parte de la persona que entra a la máquina, está cubierta. Cuando la totalidad del cuerpo ha entrado, todos los demás mecanismos se ponen en marcha. Las mangueras del interior empiezan a rociar al cuerpo con la sustancia que he fabricado a partir de ciertas mezclas, mientras unas pequeñas ventilas succionan los pequeñísimos pedazos que se van desprendiendo. Al final del túnel, unas llaves de metal sueltan el ácido que termina el trabajo, mientras el fluido mezclado cae por una rejilla que da al alcantarillado público. Al otro lado de la correa no quedan rastros del cuerpo que se ha introducido. Antes de dar la vuelta, una esponja presiona el cuero limpiándolo para el próximo cuerpo que será introducido a la máquina. Mi abuelo, como yo, no entendió a cabalidad el funcionamiento del aparato, pero en el reverso de la hoja hay un boceto de una máquina que parece una rata enorme y deforme, con la boca abierta, por donde pasa la cinta que se desliza hacia el interior, con púas de diferentes tamaños en la espalda, palancas, grifos, tubos, espitas y escapes. En la carta, Polo le pide a mi abuelo que vuelva porque necesita su ayuda para terminar de ensamblar su invento. Le dice que los tiempos que se vienen en Argentina serán más movidos que los anteriores y que si construye con éxito este aparato el gobierno autorizará la producción en masa. Le cuenta que ha ampliado el sótano y que ha quedado más cómodo y más completo. Le desea buena suerte en el viaje de retorno y le ofrece su puesto anterior y el nombramiento oficial como su ayudante, con lo que su sueldo subiría a más del doble de lo que ganaba cuando se fue intempestivamente de Buenos Aires. Mi abuelo nunca me contó esta historia. Casi no hablaba de su pasado en Argentina. La única prueba que hace veraz el relato de mi padre es la carta de Polo que encontré traspapelada. No sé si mi abuelo le respondió o si prefirió cortar de raíz esa relación que lo ataba a su pasado bonaerense. Tampoco sé si existieron más cartas. Sin embargo, creo intuir por qué no volvió a su ciudad natal. Este es el último párrafo de la carta. Con esta máquina se podrán desaparecer los cuerpos de los torturados y los secuestrados. Luego de la obtención de su confesión por medio de la tortura o de su silencio, que como te lo expliqué alguna vez es la otra forma de su discurso, se podrán desechar los cuerpos sin tener que preocuparse del espacio ni de encontrar maneras de extraviarlos.
Mientras buscaba el aroma para crear dolor, encontré un pie de página que me dio la idea. Esta nota me dio la pista para crear un líquido que desintegra los sólidos mejor que cualquier ácido. Este es el ingrediente principal de mi máquina y la sustancia que me permitió realizarla. El cuerpo, y esto no lo supe hasta después de que te fuiste, es totalmente posible de desintegrar si es que lo piensas como una máquina de tejidos, huesos y músculos. Solo es cuestión de saberlo desarmar, como a cualquier otro aparato. Como verás, he inventado una máquina que cambiará la manera de mirar la realidad. Una máquina acorde con los tiempos actuales. Con este invento, ya no habrá necesidad de fosas comunes.